Queridos amigos, estamos a punto de entrar en el año 2024 y el gobierno, como no podía ser de otra manera, tiene ya elaborado un plan presupuestario para lo que va a ser dicho año. Un plan que ha sido ya presentado a Bruselas y Bruselas, supongo, creo, no he podido confirmarlo, ha debido de dar ya su visto bueno al plan presupuestario presentado por el gobierno, insisto, para el próximo año 2024. En dicho plan presupuestario están incluidos algunos epígrafes muy importantes. Por ejemplo, el incremento que el Estado español tiene pensado hacer nada más y nada menos que en 13 de los impuestos ya existentes. Es decir, que la presión fiscal en el año 2024 sobre los ciudadanos o súbditos españoles no va a dejar de crecer. Pero no importa. Serán 13 los impuestos que experimentarán incrementos importantes y 2 en el orden impositivo. 2, por ejemplo, el capítulo destinado a las llamadas cotizaciones sociales. Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí una vez más, os lo agradezco muchísimo. Gracias por seguir siendo fieles, gracias por seguir haciendo crecer a este canal, gracias por vuestra capacidad crítica y por vuestra independencia. Y sobre todo, gracias por dedicar un ratito de vuestro preciado tiempo a acompañarme en los próximos minutos. Es importante de lo que os voy a hablar, porque nuestros bolsillos se van a ver zarandeados una vez más por un Estado que no para de recaudar, por un Estado que no es exagerado calificarlo de auténtico expoliador, por un Estado que no se cansa de meternos la mano en el bolsillo, como decía, y de hacernos cada vez la vida más difícil. Sí, queridos amigos, el Estado tiene previsto ingresar en el año 2024 nada más y nada menos que 382.755 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable porque viene a representar aproximadamente el 42% del Producto Interior Bruto. La previsión de gastos, según le ha hecho saber a Bruselas, será de un 45% de ese Producto Interior Bruto, es decir, prevé un déficit de un 3%. Bueno, esto no se lo cree ni el gobierno, que lo único que hace es maquillar, como siempre, las cuentas y se las hace llegar al amigo de Bruselas que o es tonto o se lo hace. Yo creo más bien lo segundo. Pero claro, mi pregunta es que si se va a seguir haciendo el tonto siempre o habrá algún día que diga, bueno, yo ya no voy a mirar para otro sitio. Pero esto es el dato que hoy puedo contaros. Bien, se van a incrementar en 7.355 millones de euros las cantidades relacionadas con los 13 impuestos y con los 2 mecanismos de orden impositivo que el Estado tiene previsto hacer para el próximo año 2024. El impuesto sobre la renta de las personas físicas es el principal ingreso, el principal impuesto que el Estado obtiene a lo largo del año. Pues bien, hay algunas modificaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con las rentas de capital y los beneficios por inversión, que se van a ver aumentados a la cantidad ya existente en este año 2023 en 204 millones de euros. Los autónomos, que ya son los auténticos paganos de esta película, que ya pagan lo indecible hasta tal punto que son muchos los que han perdido o se han visto obligados a cerrar sus negocios en lo que va de año, pues van a tener que pagar, además de lo que ya pagan, pues otros 155 millones de euros por el capítulo llamado gastos de difícil justificación. El autónomo los tiene que explicar. Lo que no tienen que explicar nada son los políticos que gastan y malgastan lo existente y lo por existir sin que nada ni nadie les ponga coto y sin que tenga que mostrar o explicar o dar cuentas de ninguna clase de responsabilidad. Sobre el tema de la compra de algunos productos de carácter sanitario, también va a haber un incremento. ¿Os acordáis de las mascarillas, verdad? Las mascarillas han existido siempre, pero desgraciadamente durante el tiempo del encierro pues se hicieron muy populares. Pues bueno,
hasta ahora han gozado prácticamente, si no de una exención casi, por el pequeño coste de incremento que tenía el tema del IVA, ¿verdad? Bueno, pues ahora eso se ha terminado y el Estado tiene previsto recaudar por esta vía 154 millones más de lo que venía recaudando hasta este momento. La electricidad va a ser uno de los elementos sobre los cuales la carga impositiva se va a incrementar más y mejor, hasta 1.032 millones de euros más de lo que ya obtenía el Estado en este año 2023. Pero donde probablemente más nos va a doler, sobre todo a las clases o las personas menos pudientes económicamente hablando, va a ser en los del capítulo destinado a los productos de primera necesidad. Sí, el Estado lo que había hecho en el tema del IVA había sido reducir el porcentaje para que el coste se abaratase. No es que el gobierno, el Estado, tenga previsto incrementar el IVA a esos productos de primera necesidad, algunos de ellos. Lo que va a hacer es eliminar la reducción que había fijado hasta este año 2022. Y eso, hablando en cristiano paladino, lo que va a suponer es que cuando vayas a adquirir uno de esos productos de primera necesidad, vas a tener que pagar más. Es decir, el asalto a nuestros bolsillos no tiene ningún tipo de miramiento ni de escrúpulo. Da lo mismo que sea un pobre que está pidiendo limosna y entra a comprar un producto de primera necesidad que el jefe del Estado. Sí, van a ser 1.350 millones más los que el Estado va a recaudar a través de esta vía, es decir, poniendo fin a la reducción de tipos en el IVA a algunos productos bastantes de primera necesidad. El impuesto de sociedades va a generar también 609 millones más de lo que venía ya generando en el año 2022. Tenemos también que el impuesto llamado de solidaridad a las grandes fortunas, que produce casi hasta risa el propio nombre, va a traer consigo también un incremento pues, de 681 millones de euros más de lo que se venía generando hasta el momento, en el año 2022. Y la producción energética, pues otros 1.100 millones más. Capítulo aparte merecen las cotizaciones sociales, porque cuando hablamos de subida de impuestos, algunos se olvidan de las cotizaciones sociales y vía cotizaciones sociales el Estado efectúa unos incrementos en los impuestos más que interesantes que lo único que hacen, al fin y a la postre, como siempre, es reducir la capacidad que el ciudadano o súbdito tiene de poder disponer libremente de su dinero, porque el Estado recaudador y expoliador se dedica a saquearle constantemente hasta el punto de hacerle la vida cada día un poco más difícil. En definitiva, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, en el año 2024 veremos cómo el ciudadano súbdito español se hace un poquito más pobre, cómo tiene un poquito más dificultad a la hora de llegar a final de mes y cómo tiene un poquito más difícil pues hacer de su vida una vida normal sin estar continuamente mirando a ver si le llega o no le llega, entre otros motivos, porque el Estado expoliador se encarga de que tenga que ser así. Gracias a todos por haberme atendido. Gracias. Verificad los datos que os he dado, si es vuestro deseo, y me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Hasta pronto. Salud y libertad para todos.